Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todos los estudiantes y mi especial agradecimiento al profesorado, que al fin y al cabo es quien hace posible que podáis asistir a estas actividades. Como sabréis, porque os ha llegado la publicidad, esta conferencia de hoy forma parte de un ciclo de conferencias que pusimos en marcha el curso pasado y que están teniendo mucho éxito porque además nos permiten llegar hasta institutos que no están en Granada capital o cerca, que se llama La UGR va al instituto. Y concretamente en el día de hoy, pues esa presencia de la UGR en vuestros institutos se concreta en que la persona que nos va a hablar es Paloma Moreno, médico o médica de medicina de la especialidad de medicina preventiva y salud pública del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Como veis, va a dar la conferencia desde el hospital porque estaba trabajando, y es parte de la UGR porque Paloma es granadina, estudió la licenciatura en medicina en Granada, estudió también aquí un máster en medicina preventiva y salud pública y actualmente pues trabaja allí en el Ramón y Cajal de Madrid. Ella cursó la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública porque está claramente convencida, además hay evidencia científica, de que si supiéramos cuidarnos un poco mejor, hacer un poco de ejercicio, alimentarnos con cuidado, cuidar de nuestros cuerpos y de nuestras cabezas, no tendríamos que ir a otros médicos y a otras especialidades, no tendríamos que tomar muchos medicamentos y, sobre todo, yo la invité a que nos hablara concretamente de los productos alimenticios. ¿Por qué? Pues porque, mirad, los seres humanos hemos progresado mucho en el ámbito de la alimentación. Aprendimos una cosa que es casi magia, que es utilizar el fuego para cocinar los alimentos, y actualmente hemos llegado a unos niveles de sofisticación en los que somos capaces de hacer verdaderas experiencias sensoriales con la comida. Pero no todo ese progreso ha sido para aspectos positivos. Hay muchas cosas que comemos que no solo no nos benefician en absoluto, sino que nos hacen daño. Entonces, la idea de esta conferencia es que vosotros y vosotras tengáis información sobre eso. Luego, evidentemente, cada persona pues, hará lo que le parezca mejor con su vida. Pero nuestra intención es que algunas cosas que quizás no son tan sabidas, algunos tipos de alimentos, sepáis qué riesgos tienen y que aprendáis cuando, sabéis que por ley las etiquetas tienen que recoger la información de qué tiene ese alimento. Entonces, una manera de saber si eso te va a ir bien o no te va a ir bien es aprender a leer las etiquetas y la información que hay ahí, para que nos dure la salud y, por tanto, la vida el mayor número de años posible. Así que no le quito más tiempo a la doctora Paloma Moreno y empezamos ya, si os parece. Ahora mismo el chat está cerrado, pero en cuanto termine la conferencia, bien abriendo el micrófono a través de vuestra profesora o de vuestro profesor o planteando las preguntas en el chat, tendremos unos 10 minutitos por si hay alguna pregunta para que ella la pueda contestar. ¿Vale? Pues muchas gracias, Paloma, y cuando quieras. Buenos días, y le agradecía a Pilar y a María la oportunidad de haberme dado la oportunidad de compartir esto con vosotros, que reconozco que me hace ilusión porque yo estudié en Granada y, vamos, no solo la universidad, también el instituto. Y, bueno, Pilar ha explicado muy bien el objetivo de la charla, que es que, efectivamente, en los productos que encontramos habitualmente en el supermercado, en el envase encontramos información de distinta naturaleza. Por un lado, información que la ley exige que esté ahí porque el consumidor la necesita o conviene que la tenga para tomar mejores decisiones a la hora de escoger el alimento, sobre todo decisiones relacionadas con la salud, pero la mayor parte del envase de los alimentos no contiene información nutricional o información relacionada con la salud. Contiene publicidad, ¿vale? Entonces, es importante saber distinguir una cuestión de otra. ¿Cómo vamos a estructurar la charla? Primero, quiero contaros por qué yo considero que es importante saber qué comemos. Es decir, ¿por qué merece la pena que le dediquemos una hora hoy a aprender un poquito sobre este tema en vez de dedicársela a otras cuestiones que a lo mejor nos podrían gustar más, ¿no? O resultar más agradables? Luego vamos a explicar en qué es una etiqueta alimentaria, qué partes tiene, qué información contiene, cuáles son obligatorias, cuáles sería buena idea que contuviera y no contiene.
Y luego vamos a hablar del resto del envase, de los alimentos envasados, ¿vale? De todo lo que contiene, que no tiene que ver con la información que exige la ley, sino que está más relacionado con la publicidad y el marketing. Una vez hayamos trabajado un poco sobre los conceptos básicos relacionados con el etiquetado y la publicidad, vamos a poner algunos ejemplos prácticos de las cosas que hemos visto con las bebidas excitantes, que he puesto excitantes y no energéticas, por cuestiones que veremos un poco más adelante, luego lo desvelo, y con el alcohol. Entonces, empezamos. ¿Por qué es importante saber qué comemos? Que nos solían decir que la comida es gasolina, ¿no? Que teníamos que comer porque había que echarle gasolina al cuerpo. Bueno, pues por un lado sí, pero por otro la comida tiene muchas más dimensiones. Además de la cultural, que no la recojo aquí, la comida tiene un impacto claro en nuestra salud y creo que eso lo sabemos todos. Ahora, como yo soy médico y es el ámbito con el que más relación tengo, os contaré un poquito más en detalle hasta qué punto la alimentación puede tener impacto en la salud. Pero la alimentación también tiene impacto en el medio ambiente. Yo luego, si queréis, al final en el chat podemos hablar un poquito más de esto, pero imagino que algunos lo sabréis ya y porque es un tema del que se ha hablado mucho últimamente, que es el impacto de la producción de carne en el medio ambiente, ¿vale? No exige los mismos recursos fabricar 1 kilo de proteína procedente de carne de ternera que fabricar 1 kilo de proteína procedente de garbanzo, ¿vale? No todos los cultivos consumen la misma cantidad de agua, no todos los animales que se crían en granja requieren la misma cantidad de recursos, ¿vale? Por otro lado, la comida está muy ligada a algunos componentes éticos, relacionándolo con el tema que acababa de mencionar, el del vegetarianismo. Hay gente que por cuestiones éticas, porque se opone de manera activa al maltrato y a la explotación animal, decide que ni come animales, ni lleva ni utiliza ningún producto que sea de origen animal. Otro aspecto de la alimentación que también tiene que ver con la ética es cuáles son las condiciones de trabajo de las personas que están produciendo esos alimentos, que para eso existen algunos sellos, que algunos habéis visto por ahí, de comercio justo, que suelen estar, por ejemplo, en el café y en el chocolate. El símbolo es una especie así, parece como un símbolo del yin y el yang, tiene una silueta de una persona verde y un poco de como un círculo azul o algo parecido. Algunos sonará, imagino. Y luego lo que comemos tiene mucho que ver con el dinero, ¿vale? Con el dinero en dos facetas. Por un lado, porque la industria de la alimentación en general genera mucho dinero. No tanto el que produce, pero sí el que distribuye, ¿vale? Y el que vende. Genera mucho dinero. Y por otro lado, porque siempre existe una relación clara entre el poder adquisitivo y el tipo de dieta que lleva la gente. ¿Comer sano es más caro que comer mal? La respuesta es no, ya os lo digo. Se puede comer de manera excelente y se puede llevar una dieta saludable consumiendo alimentos que son bastante baratos. Pero entonces, ¿por qué asociamos? Porque se asocia, porque está visto y se demuestra en un país y en otro, que la gente con mayor poder adquisitivo consume en general alimentos más saludables. Por variables intermedias, ¿vale? Y algunas tienen que ver con lo que vamos a hacer aquí. La primera es que normalmente la gente que tiene mayor poder adquisitivo tiene más formación. Y la segunda, la gente que tiene más poder adquisitivo o tiene más habilidades, porque para cocinar hay que saber, ¿vale? Para cocinar determinado tipo de alimentos hay que saber un poco, no mucho, o bien con el dinero tiene la posibilidad de contratar las habilidades de otra persona que se encargue de eso, ¿vale? Porque los alimentos saludables tienen una característica y es que habitualmente son perecederos y exigen planificación y exigen saber cocinarlo brevemente, pero un poco. Esas circunstancias son las que hacen normalmente que esa relación entre poder adquisitivo y comida saludable se dé siempre. No porque los alimentos saludables sean por sí mismos más caros que los alimentos baratos, ¿vale? Antes de seguir con esto, que antes de que yo hable del impacto de la comida en la salud, quiero que penséis una cosa. Comer es algo que hacemos todos, independientemente de la edad que tengamos, del país, lo hacemos habitualmente varias veces al día. Por lo tanto, si cambiamos nuestros hábitos alimentarios hacia algo positivo, ya sea en el aspecto de la salud, el impacto medioambiental o de la ética, el impacto positivo final acumulado será muy grande. Pero si mantenemos hábitos alimentarios negativos o empeoramos los que ya tenemos,
el impacto negativo al final acumulado es muy grande, porque es una acción repetida que hace mucha gente, ¿vale? Por eso la alimentación es un tema importante. Si tuvierais que aprender, si tuvierais que dedicar tiempo en vuestra vida a aprender algo y a mejorar algo, la alimentación es un área que merece la pena, ¿vale? ¿Cómo influye la alimentación en la salud? Mira, estas son las cifras de muertos cada año en España, ¿vale? Del Instituto Nacional de Estadística. Los datos de los que yo voy a hablar son los de 2019. En 2020, pues bueno, ya sabéis todo lo que pasó, pero veis que se nota el ascenso en el número de fallecimientos notablemente, ¿vale? En 2019 murieron 418.703 personas, perdón. Imaginemos que esas muertes están representadas, están contenidas dentro de este rectángulo blanco. Vamos a intentar averiguar, voy a intentar explicar por qué se produjeron esas muertes. Veis que el recuadro está dividido en 3 secciones. La mayor parte de la gente que murió por enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Todas las que no se contagian. Y todos sabemos algunas, ¿no? La diabetes, por ejemplo, los ictus, un infarto, el Alzheimer, todas esas son enfermedades que no se contagian de una persona a otra, enfermedades no transmisibles. Luego tenemos otro grupito bastante más pequeño, el de color rojo, que son enfermedades infecciosas. Aquí, repito, no había COVID, estamos en el año 2019, ¿vale? Pueden ser enfermedades respiratorias, pues como la gripe, la tuberculosis, enfermedades digestivas que provocan diarreas que terminan causándole la muerte a la gente. Y el tercer bloque, que son las muertes que tienen que ver con una causa externa, ¿vale? Accidentes, y con accidentes hablo de, o sea, accidentes incluye accidentes de tráfico, accidentes laborales, explosiones por un escape de gas y muertes violentas, asesinatos, desprendimientos, suicidios, ¿vale? Ya veis que la mayor parte de la población muere por enfermedades no transmisibles. Y dentro de las enfermedades no transmisibles, ¿por qué enfermedades? Pues la principal es la enfermedad cardiovascular, infarto, ictus, angina de pecho que termina provocando mortalidad. El siguiente bloque es el cáncer. La diabetes también se lleva una porción considerable, las enfermedades respiratorias, pero insisto, no las infecciosas. Aquí el asma y el EPOC. El EPOC íntimamente relacionado con el tabaco, ¿vale? Y enfermedades neurológicas, pues como la demencia o el Alzheimer. Podemos que la mayor parte son infecciones respiratorias, aquí por diarrea y enfermedades digestivas, la verdad es que en España no hay apenas muertes. Y en la parte verde vemos la porción que representan los accidentes de tráfico y el suicidio y el asesinato. Yo no sé si en vuestra imagen teníais, o sea, en vuestra cabeza, teníais representado que la cantidad de muertes por accidentes de tráfico comparada con la cantidad de muertes con enfermedades cardiovasculares y cáncer tenía ese tamaño. O sea, se relacionaban de esa manera, ¿no? Luego, aquí vemos que he señalado en azul un poquito más oscuro qué porcentaje de las muertes por enfermedad cardiovascular están relacionadas con la alimentación. ¿Qué porcentaje de las muertes debidas a cáncer están relacionadas con la alimentación? Y lo mismo con la diabetes. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que resulta que de las 418.000 muertes que se producen en un año, el 10% están relacionadas con la alimentación. Es decir, que una de cada 10 muertes se podría haber evitado si toda la población siguiese una dieta saludable. Yo no sé ahora mismo cuántos estáis en clase, si estáis 20 o 30, pero si nuestro estilo de vida no cambia y seguimos comiendo como comemos ahora o peor, de 30 que podáis estar en clase, 3 personas morirán debido a que siguen una mala dieta. Bueno, una vez tenemos en mente lo relacionada que está la alimentación con distintos aspectos de la vida y el impacto que tiene en la salud, vamos a empezar a trabajar ya con la herramienta, ¿no? Una vez que sé que es importante que aprenda a tomar decisiones y que aprenda a escoger mejores productos, vamos a ver cómo lo podemos hacer. La herramienta fundamental de la que disponemos es la etiqueta, ¿vale? Disculpad que no hayan salido bien los iconos, he cambiado de versión de PowerPoint y se han fastidiado algunos. Tampoco eran importantes. Si hay algo importante que no se vea bien, yo lo aclaro. En general, esto hay que tenerlo en cuenta. Si un producto no lleva etiqueta, mejor,
¿vale? Porque por ley, los productos que llevan un solo ingrediente o que derivan de un solo ingrediente no necesitan llevar etiqueta, ¿vale? Eso, la máxima. O sea, yo puedo llevar una dieta perfectamente saludable. Si me voy a la frutería, compro fruta, compro verdura, me voy a una tienda de productos a granel o envasados, me da igual, me compro unos garbanzos, paso por la pescadería y compro pescado y de beber agua del grifo. Es una dieta excelente. No he tenido que aprender a leer ninguna etiqueta. No me ha hecho falta. Pero bueno, también hay que ser prácticos. Sabemos que muy poca gente come así. Hay productos procesados y productos envasados que no son malos y que nos facilitan la vida. Entonces, lo importante es aprender a distinguir unos de otros. ¿Qué dice la ley? Que en España tiene que llevar la etiqueta de un alimento. Tiene que llevar todo esto, ¿vale? Por no leer la lista, vamos a trabajarlo con un ejemplo. Este producto de aquí. Yo, en fin, no está el micro activo y no podemos interaccionar, pero os dejo un segundo, os hago una pregunta y me cae un segundo para que penséis la respuesta. ¿Esto qué es? Intentad encontrar en qué parte del envase pone gulas. No lo pone, ¿vale? Arriba, a ver, voy a intentar poner el puntero. Aquí, perfecto. Aquí arriba pone delicias refrigeradas y aquí abajo pone surimi refrigerado. Pero no pone gulas ni angulas en ningún sitio. Entonces, lo primero que tiene que aparecer en la etiqueta del producto es la denominación del alimento. Esto no puede llamarse gulas ni angulas porque no son angulas, es surimi, ¿vale? Y el nombre está aquí. Pero la publicidad hace que automáticamente le atribuyamos a determinados productos nombres que en realidad no tienen. Lo siguiente que tiene que aparecer es la información nutricional, que es esta tabla de aquí, ¿vale? Donde se recogen cuántos hidratos de carbono tiene, cuántas proteínas, cuántos azúcares. Lo siguiente es la cantidad neta de alimentos. Esto aparece aquí. Neto, por si alguien no se acuerda muy bien de lo que significa, es el peso del alimento sin envase y sin líquidos que lo conserven. La fecha de caducidad, ¿vale? Que con esta sí que estamos más familiarizados. Y por este lado, bueno, denominación del alimento lo añadí aquí porque aparece aquí otra vez, ¿vale? Surimi refrigerado. El modo de empleo, en caso de que el alimento lo requiera, este no lo incluye, tampoco es obligatorio. El nombre y la dirección del fabricante, ¿vale? Que sí que está aquí. El país de origen o lugar de procedencia, que en este producto aparece aquí. Y las condiciones de conservación y utilización. Aquí sí que ponía conservar entre 0 y 4 grados, ¿vale? Porque es un producto refrigerado. Por último, otro componente importante, los que me parecían así más destacables, lo he intentado señalar en color rojo, es la lista de ingredientes. Y normalmente lo que se puede comportar como una sustancia que provoque alergia viene en negrita. Os lanzo un ejercicio para cuando vayáis al supermercado. Coged envases de distintos productos e intentar averiguar el origen del producto. No la ciudad donde se envasa, sino de dónde viene el alimento que hay dentro. A ver si os sorprende lo que encontráis. Vale, vamos a centrarnos ahora en una de las partes más importantes del etiquetado, que es la información nutricional, ¿vale? Porque esta es la tabla que tenemos que entender bien para decidir la mayor parte de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si escogemos un alimento. Lo primero de la tabla de información nutricional es que nos tiene que indicar qué cantidad del alimento está tomando como referencia. Es decir, los hidratos de carbono, las proteínas y el azúcar que tiene el alimento nos los están dando por porción de alimento. Y cuidado con la porción, porque es el fabricante el que decide cuánto es una porción de su producto. Es decir, yo no conozco a nadie que cuando abra un paquete de galletas para merendar se coma una galleta. Si miráis habitualmente la porción recomendada que viene en la tabla de información nutricional de los paquetes de galletas, viene una, a veces dos, ¿vale? Bueno, porción de alimento, 100 gramos de alimento, que en general es una medida que está bien porque es más objetiva. Lo que pasa es que hay productos que se consumen con muy poco peso, ¿no? Por ejemplo, el aceite. Entonces, ahí como que tampoco te aporta mucha información. Sabes qué composición nutricional tiene el aceite por 100 gramos. Nadie se toma 100 gramos de aceite de una sentada, ¿vale? Y luego la otra manera, que en España no se ve mucho, es que se dé la información nutricional por 100 calorías de producto, ¿vale? Luego veremos algún ejemplo, pero es verdad que eso no es lo más habitual.
Vale. ¿Qué dice la ley que tiene que contener la tabla de la información nutricional? ¿Y dónde tiene que estar y cómo tiene que ser? Lo primero que dice es que tiene que estar en un lugar destacado del alimento, de forma que sea fácilmente visible. Tiene que ser legible con claridad y no se puede borrar. Lo de que no se pueda borrar, eso sí que es verdad que se cumple siempre, ¿vale? En modo alguno estará disimulada. No puede estar tapada, ni puede estar separada por ninguna imagen, ni por nada que impida que se vea de forma clara. ¿Esto se cumple? Pues vamos a hacer un experimento. A ver. Me meto en la página del supermercado Día, no porque le tenga yo especial cariño, sino porque tiene una cosa buena y es que te permite hacer zoom sobre el envase del producto y ver la información nutricional, ¿vale? Esto es un paquete de pan de molde. Está el anverso, o sea, la cara del paquete de pan de molde, lo que tú ves cuando estás viéndolo en el estante. Aquí está puesta la información nutricional. ¿Está puesta en un sitio legible? ¿En un sitio destacado? No, no está. ¿Dónde está puesta la información nutricional? Aquí, ¿vale? En la parte de atrás del paquete, en el reverso, que es lo que suele ocurrir habitualmente. Y bueno, este pan de molde lo tiene en la parte de atrás, pero es que hay productos como esta chocolatina, que aquí en la parte de adelante no lo tiene. Uy. A ver. Esto es una oferta del súper, me parece. ¿Vale? Mira, aquí os acordabais de lo que os decía antes, de que la información nutricional a veces aparecía por porción y otras veces aparecía por 100 gramos. Pues aquí, por ejemplo, ellos los dan por 4 onzas de chocolate. ¿Vale? Esta no está mal. La tabla de información nutricional no está aquí. Pone información importante sobre alérgenos, ver parte trasera, alérgenos, pero de la información nutricional no dice nada. Nos vamos a la parte de atrás de la etiqueta y aquí vienen los ingredientes, vienen los alérgenos, viene donde se fabrica, pero de la información nutricional no dice nada. No está la tabla, ¿vale? ¿Dónde puede estar probablemente? Pues veis que esto se levanta, probablemente esté ahí debajo. Con las chocolatinas pasa mucho. Y os digo una cosa, si el fabricante se está esmerando para que no se vea, por algo será, ¿vale? Sigo con la presentación. Vale, que ya hemos visto qué dice la ley que tiene que llevar una etiqueta, pero es que habría cosas que a nosotros como consumidores nos vendría bien que fuese obligatorio, que estuviese incluido en la etiqueta, pero la ley no lo incluye, y no lo incluye porque la industria alimentaria evidentemente ejerce presión para que eso no sea así, ¿vale? Hubo una iniciativa legislativa que pedía que la información nutricional estuviese en la parte de delante del producto. Pues como ya habéis visto, eso no prosperó. También hubo otra iniciativa que pedía que se implantaran semáforos nutricionales. Ahora vamos a hablar de los semáforos con un poco más de detalle, pero imagino que muchos sabréis de lo que hablo, porque hubo polémica también hace relativamente poco, que si se implantaba el Nutri-Score en España de manera voluntaria, que si era el mejor semáforo, que si había otro, ¿vale? Tampoco se ha conseguido que se obligue a declarar el contenido de azúcares añadidos y de ácidos grasos trans, porque si veis aquí la etiqueta, a ver, se tienen que incluir los azúcares y la grasa saturada, pero la grasa trans, aunque esta la trae, no es obligatoria. De hecho, viene escrita, pero no viene el porcentaje, ¿vale? Y se sabe que los azúcares añadidos y las grasas trans son dos de los principales componentes de los alimentos que están relacionados con el deterioro de la salud, ¿vale? Pero eso no es obligatorio que esté. Los azúcares sí, pero no los azúcares añadidos de manera específica. Y las grasas saturadas sí, pero no las grasas trans de manera específica. Vale. Y la otra cosa que se intentó que ocurriera, pero tampoco se consiguió implantar, fue que se establecieran perfiles nutricionales. Los perfiles nutricionales, voy a explicar lo que son. Tiene un nombre un poco intuitivo, pero es fácil. Un perfil nutricional es una regla de decisión que me permite saber si un alimento es bueno o es malo, o es mejor o peor que otro, ¿vale? ¿Qué son reglas de decisión en general? Pues pautas, protocolos que me dicen cómo tengo que actuar cuando pasa una cosa. Y si pasa otra cosa, actuaré de otra manera. Por ejemplo, si el semáforo está en rojo, tengo que pararme. Si el semáforo está en verde, puedo cruzar la calle. Un profesor que corrige un examen
Si la pregunta tenía 3 partes y has respondido a 2, te puntúo de esta manera. Si has respondido a las 3, te puntúo de esta otra, ¿vale? Pues lo que la ley proponía era que se creara una especie de regla para que en función del contenido de las sustancias que llevara un alimento se pudieran establecer puntos de corte. Es decir, proponía que se creara una regla que dijera, pues si un alimento tiene un contenido determinado en azúcares, sales y grasas, vamos a decir que es malo. Si un alimento tiene un contenido rico en fibra y además, tiene poco azúcar y las grasas que tiene son insaturadas, vamos a decir que es bueno y le vamos a dar una puntuación, ¿vale? Con los perfiles nutricionales, que digo, existen, porque la Organización Mundial de la Salud lo ha creado y lo ha recogido, y otras sociedades científicas también lo han creado. Se crean los semáforos nutricionales, pero la ley no obliga a ningún producto a llevar el semáforo nutricional ni a llevar ningún tipo de perfil nutricional, ¿vale? Entonces, aquí tenéis ejemplos de los semáforos. El Nutri-Score sí es verdad que está un poco más extendido, yo creo que lo habéis visto. Y, bueno, una anécdota que os cuento. Los yogures Danone naturales ahora incluyen el Nutri-Score, porque tienen un Nutri-Score, no sé si es de A o B, ¿vale? Salen bastante bien puntuados. Pero Danone, que es una empresa de alimentación gigante y que no solo tiene yogures ni lácteos, tiene muchísimas más cosas, no incluye el Nutri-Score en todos sus productos. Como es voluntario, ellos lo han puesto en los productos en los que les conviene poner, ¿vale? Eso sucede con bastante frecuencia, cuando no se obliga a la industria a que haga las cosas a través de la ley, sino que la hace quien quiere y quien no, ¿vale? Entonces, los perfiles nutricionales, como comentaba antes por encima, se establecen fundamentalmente para identificar los alimentos que tienen una cantidad excesiva de azúcar libre, de sal y de ácidos grasos trans, ¿vale? Aquí en este documento, como la presentación se queda subida, podéis ver, está en español, podéis ver más cosas de los perfiles nutricionales y ver cómo se construyen. Y aquí hago un inciso, estoy hablando mucho del azúcar libre y del azúcar añadido, ¿vale? Que en este caso son prácticamente sinónimos. En términos de, bueno, cuento la diferencia. Azúcares, puede haber de 3 tipos. Azúcares naturalmente presentes en el alimento y que están integrados con la fibra, que es lo que le ocurre a la fruta. Esos azúcares no se ha visto que perjudiquen a la salud. Azúcares libres naturalmente presentes. Por ejemplo, la miel. La miel no tiene azúcares añadidos. La miel es un azúcar, es una sustancia que tiene azúcares libres, que se absorben rápido y que son perjudiciales para la salud. Y luego azúcares añadidos, que son azúcares que de manera natural no están presentes en el alimento y se le añaden en la elaboración, ¿vale? Entonces, el problema de los azúcares añadidos es que conforme ha evolucionado la industria alimentaria, cada vez se crean más tipos de azúcares sintéticos. Y muchas veces es muy difícil identificarlos en la etiqueta. Entonces, os he recogido aquí, por si alguien quiere luego hacerle una foto a la diapo o quedársela o lo que sea, los nombres más frecuentes del azúcar. Por un lado están las osas, que son azúcares químicos, así propiamente dichos, ¿no? Y por otro, otras sustancias que también son azúcar, pero que tienen un nombre más difícil de identificar alguna vez. ¿Puedo hacerte una pregunta rápida, Paloma? ¿Ahí la panela se incluye en ese grupo? Sí, es azúcar, es azúcar. Es azúcar también, ¿no? Vale. Seguimos. Una vez que tenemos claro, más o menos, qué es un perfil nutricional, qué es un algoritmo de decisión que se hace en función de la grasa, la sal y el azúcar libre, ¿para qué lo podemos utilizar? Pues lo primero y lo más inmediato es para lo que veníamos comentando, que es para saber cómo de saludable es un alimento, ¿vale? Lo segundo es para regular la publicidad de alimentos que van dirigidos a niños, porque todo esto de lo que yo estoy hablando ahora, que si las grasas saturadas que tiene un alimento son trans o no lo son, que si el azúcar que tiene es libre o no es libre o es añadida o no lo es, evidentemente un niño no tiene la capacidad de hacer ese juicio, ¿vale? Y de leer la etiqueta. Entonces, para gente adulta sin formación y para niños que en ningún caso tienen esa habilidad todavía desarrollada, es importante que la información alimentaria venga con un perfil nutricional, venga simplificada, venga expresada de manera que la puedan entender. Y esa misma regla de decisión me sirve para decir, oye, pues estos productos que ya sabemos que no son buenos y que van a perjudicar al niño que los consume, porque además los niños no se preocupan por su salud, es normal, les interesan más otras cosas, vamos a protegerlos, vamos a impedir que esos productos se anuncien en la tele con anuncios dirigidos a niños, ¿vale? Porque es verdad que pagan los padres, pero el que pide el producto es el niño. De hecho,
en la parte de marketing y publicidad vamos a ver cómo juega la industria alimentaria con el padre y con el niño cuando elabora la publicidad de alimentos dirigidos a niños, ¿vale? Y luego, la última utilidad que tienen los perfiles nutricionales es que si yo tengo una regla que me permite decir tú sí y tú no, hay determinados alimentos que por no ser sanos, yo no le voy a dejar que incluyan alegaciones de salud en su envase. ¿Qué son alegaciones de salud? Esto, ¿vale? Ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario. Receta mejorada con vitamina B6, ¿vale? Si un producto no es saludable, no tiene mucho sentido que lleve en el paquete mensajes como rico en hierro, fuente de proteína, ayuda al sistema inmunitario. Las alegaciones de salud no forman parte del etiquetado, son publicidad. Y en el apartado de publicidad las tratamos con un poco más de detalle. Los perfiles nutricionales. Os decía que la Organización Mundial de la Salud en 2015 creó un documento de perfiles nutricionales, destinado en este caso no tanto a la implantación de semáforos, sino como a la regulación de la publicidad, pero no se ha implantado de manera obligatoria, ¿vale? Entonces, eso da lugar a que ocurran cosas como esta, ¿vale? Estos cereales, los Quattro Choco Flakes, que algunos los conoceréis, esta es su información nutricional. Aquí viene dada por 100 gramos y nos dice que 100 gramos de producto pues tienen 445 calorías y que de esas 445 calorías, 29 gramos, de esos 100 gramos, 29 gramos son azúcares. ¿Y eso qué es? ¿Mucho o poco? Pues yo, si no hago la cuenta, no lo sé. Si tuviéramos perfiles nutricionales, lo sabríamos sin tener que hacer la cuenta, porque nadie hace cuenta cuando va a comprar, ¿vale? Estas son las cantidades que dice la OMS en los perfiles nutricionales que permitirían a los cereales de desayuno anunciarse para niños, o sea, elaborarle una publicidad dirigida a niños. El azúcar libre no debe ser más del 10% del total de la energía del producto. Vale, 29 gramos de azúcar tienen los cereales. Esta cuenta, si no me seguís, no os preocupéis, ¿vale? Cada gramo de azúcar aporta 4 calorías, por lo tanto, vamos a multiplicar los 29 gramos de azúcar por 4 calorías que aportan, ¿vale? Y me sale que solo en azúcar, 100 gramos de cereales me están aportando 116 calorías. Si estas 116 calorías las divido por los 445 calorías que tienen 100 gramos de producto, me sale esto. Es decir, que el 26% de la energía que aportan los cereales, estos de aquí, provienen del azúcar, que es más del doble del límite que establece la Organización Mundial de la Salud en el documento de recomendación, ¿vale? Y ya os digo yo que estos cereales se anuncian. Y se anuncian varias veces. Se anuncian en la propia página web del producto, que la tengo, esta sí que está aquí, ¿vale? Estos son los cereales, aquí los tenéis, y aquí se pueden ver los spots. Le quito el sonido, que me comentaban antes que quizá no se iba bien, pero aquí tenéis un anuncio que se ve claramente que va dirigido a niños. Aquí hay otro y aquí hay otro, ¿vale? Vale. Bueno, y si no tenemos perfiles nutricionales y yo he conseguido concienciaros de la importancia que tienen y de lo útiles que son, ¿qué hago? Si aquí no es obligatorio y los productos no los llevan. Pues bueno, hay iniciativas que se han encargado de, a través de la tabla de información nutricional, aplicar estos algoritmos que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones y te permiten acceder al semáforo nutricional del alimento. Uno, bueno, hay varios, yo he puesto 3, pero seguro que hay más. Es Open Food Facts, que es una iniciativa sin ánimo de lucro, ¿vale? Que en la página web os metéis, ponéis el nombre del producto o lo buscáis y tenéis acceso a un montón de semáforos de distintos tipos, algunos relacionados con la salud, otros con el impacto ambiental del producto, ¿vale? Y luego hay 2 aplicaciones que hacen lo mismo, que están más extendidas, Yuka y el Coco. Aquí, bueno, he puesto el enlace, pero sois capaces de descargarosla perfectamente sin que yo os ponga el enlace, si os apetece, ¿vale? Vale. Hemos terminado de comentar toda la parte del envase de un alimento que tiene que ver con la ley, con el etiquetado alimentario. Todo el resto de cosas que tiene un envase que no hemos comentado aquí tiene que ver con la publicidad. Vale. Antes, cuando he puesto la foto del LK6 ese que salía así en letras gigantes, explicando lo que era una alegación de salud, las alegaciones de salud, eso de contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y tal,
se acompañan muchas veces de declaraciones nutricionales y alegaciones de salud. Las dos son publicidad. Las declaraciones nutricionales hacen referencia a las características del producto. Son esas frases que seguro que os suenan, que llevan muchas veces los productos, en las que pone fuente natural de proteína, bajo contenido en sodio, sin azúcares añadidos, ¿vale? Y las alegaciones de salud hacen referencia a efectos beneficiosos que puede tener el producto sobre la salud. Pues contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario, ayuda a reducir el colesterol, ¿vale? Y a diferencia del perfil nutricional, que sí que no está en la ley, las declaraciones nutricionales están reguladas por ley. Es decir, está escrito qué características tiene que cumplir un producto para poder llevar una declaración nutricional. Y tú tienes que expresarla de manera concreta, hay como una frase estandarizada y tú en tu producto puedes poner una de esas frases. No te puedes inventar una que a ti te guste, ¿vale? ¿Cuáles son las declaraciones nutricionales? Estas por aquí, ¿no? Lo que os comentaba. Fuente de omega 3, natural, light, alto contenido en minerales, alto contenido en proteínas. Y aquí vemos un par de ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, en esta quinoa, fuente de antioxidantes y proteínas, ¿vale? Esto es una declaración nutricional. Natural es otra declaración nutricional. El atún este de aquí pone bajo en sodio, eso es otra declaración nutricional. Este pan de aquí, que no se ve, lo rodeado, pone rico en fibra, ¿vale? Y aquí os he puesto un par de ejemplos de qué requisitos tiene que cumplir un alimento para poder llevar ese tipo de frases. Ya os digo yo que no son muy exigentes, ¿vale? Todas las declaraciones nutricionales que permite la ley se pueden consultar aquí, ¿vale? Están en inglés, pero bueno, con Google las podéis traducir si os interesan con facilidad. Quiero hablar de 3 declaraciones nutricionales que a mi juicio son especialmente controvertidas. La primera es la palabra natural. Si yo leo qué dice la ley, los requisitos que tiene que cumplir un producto para llevar la palabra natural, dicen cualquier producto que cumple los requisitos para emplear una declaración nutricional cualquiera, es decir, que tenga fibra, que tenga alto contenido, que sea una fuente natural de omega 3, proteína, hierro, lo que queráis, y ya os digo que no son nada exigentes. Cualquier producto que cumpla cualquiera de esos requisitos puede emplear el término natural o naturalmente, antepuesto a su declaración. Con que lo lleve delante en el paquete, vale. Porque ¿qué pasaba cuando veíamos esto en la quinoa? Que sí que lo pone, antecede a la declaración, pero está escrito en otra letra y en otro color, y tú ves natural por un lado y fuente de antioxidantes y proteínas por otro, ¿vale? Y luego la palabra light. Hay una parte de mí que lamenta que no podamos tener el micro abierto, pero la palabra light, yo por lo menos la tengo muy asociada a no tiene calorías, no tiene azúcares, por la Coca-Cola y por los refrescos light. Pero la palabra light no significa eso. Light significa lo mismo que contenido reducido, ¿vale? El Philadelphia Light no es un Philadelphia sin calorías, ni un Philadelphia sin azúcar. Tendrá un contenido reducido en lo que sea, lo tiene que explicar, en grasa saturada, en lo que sea. Pero light no significa que no tiene calorías o que no tiene azúcar. Y pasa algo curioso también con artesano, que es algo que se suele poner así en productos alimentarios, ¿no? En queso, queso ahora mismo es lo que más me viene a la cabeza, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más controvertido. Y para que algo lleve la palabra artesano, tiene que cumplir unas condiciones durante su proceso de fabricación que garanticen que a la persona que compra ese producto, el producto que compra es un producto individualizado, de buena calidad, y que tiene unas características que lo diferencian de otros productos de esa categoría porque ha intervenido un artesano y ha hecho que ese producto sea único. ¿Qué pasó aquí? Pues que ley, hace ya unos años, esto ya tiene tiempo, ¿eh? De hecho puede ser que los más pequeños de vosotros no acordéis de esto. Sacó la ley artesana. Puso aquí a un señor mayor con una botella de aceite de oliva y una aceituna y dijo que eran artesanas. Pero según la definición de artesano que hemos visto, las leyes no tienen cero de artesana. Hay un artesano cortando las patatas una a una. Me ofrecen a mí una bolsa de patatas individualizada, distinta de otras bolsas de patatas, porque había un artesano que ha intervenido en la elaboración. No. Vale. Pues entonces aquí la ley funcionó y le dijeron a la ley, oye, no puedes llamarte artesana, ¿vale? Porque esto está regulado por ley y tú no eres artesana. ¿Qué hicieron aquí? Cambiaron el paquete y si os dais cuenta, esto no es una A. Aquí pone artesancis, ¿vale? Ya no pone artesana.
Esto al final también se les llama la atención y ya han cambiado y ahora ya tampoco se llaman así. Ahora se llaman, a ver, ahora se llaman así. Vamos a verla. Ahora se llaman Mediterránea, ¿vale? Ahora se llaman Mediterránea. Que ya no tiene nada que ver con artesano, pero es que Mediterránea no está regulada por la ley. Ahora, lo que evoca es bastante parecido, porque inconscientemente asociamos la palabra Mediterránea con dieta mediterránea, y además te pintan el olivo, la jarra de aceite con una rama de olivo ahí, las dos aceitunas brillantes, las especias, lo asocia a dieta mediterránea, pero de dieta mediterránea la paseta frita, pues ya sabemos que no, ¿vale? Vale, esas son las declaraciones nutricionales, las declaraciones sobre los nutrientes que tienen el alimento. Y luego están las alegaciones de salud, ¿vale? Que son frases que cuentan cosas sobre el efecto que el consumo de ese alimento podría tener en la salud, ¿vale? Y no hace falta que las alegaciones de salud sean frases escritas. También pueden ser imágenes o símbolos que den a entender cosas, como lo que veíamos antes de la vitamina B6. Ahora volveremos a ver la imagen, ¿vale? Vale, cuando un producto quiere hacer alegaciones de salud, tiene que cumplir unos requisitos, que son estos de aquí, ¿vale? Tienen que incluir en el producto una frase que la habréis visto por ahí de es importante llevar unos hábitos de vida saludables, realizar ejercicio todos los días, utilizar las escaleras en lugar del ascensor. Este anuncio hace alegaciones de salud. Ahora las vamos a ver, ¿vale? Hábitos de vida saludables, sacan la leche de la nevera. Vale, esta es la parte importante. ¿Estáis viendo que va pasando una línea de texto absolutamente imposible de leer? Ayuda a regular tu colesterol. Esto es a lo que obliga la ley que todo producto que haga alegaciones de salud contenga, ¿vale? No se lee, o sea, es imposible. Esto de aquí, a ver, la frase, cuando ha pasado lo de reduce tu colesterol así dentro de una arteria dibujada, eso era la alegación de salud. Y ahora no la encuentro. Espero que la hayáis podido ver. ¿Vale? Entonces, el anuncio cumple con la ley. La frase está, ahí está puesta. No sé. Esto es lo que os decía. A veces una frase ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunitario. A veces un símbolo. Una cosa que os voy a contar. Aunque aquí ponga gigante leche fermentada con LK6, el LK6 no es lo que hace que este tipo de productos ayuden al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Lo que ayuda al sistema inmunitario es que esto es un producto fresco y tiene vitaminas del grupo B, ¿vale? Lo del LK6 es marketing puro y duro. No se ha demostrado que tenga efectos en la salud. Esta frase no la lleva por eso, la lleva por esto. De hecho, aquí ves que hay un asterisco, porque por la parte de atrás, que ni siquiera lo pone aquí, explica lo de las vitaminas del grupo B. Pero si tú lo ves así, lo atribuye al LK6. Vale. La mayor parte de, bueno, el 43% de los productos que llevan alegaciones de salud incluyen alegaciones de salud permitidas por la ley. Pero es que el 75% de los productos que tienen alegaciones de salud llevan frases que no están incluidas en la ley, ¿vale? ¿La ley se cumple? Bueno, pues no. En la mayor parte de los casos no, ¿vale? Un ejemplo de cómo se incumple la ley. Esta campaña es de 2018, ¿vale? Si os metéis en la página web de Bollicao, yo esto ya por lo menos no soy capaz de encontrarlo. El Bollicao lleva hierro, ¿vale? Le añaden hierro al Bollicao para poder llevar este tipo de frases en el envase. Entonces, nos dice que el hierro aumenta la capacidad de atención y memoria, mejora la capacidad de aprendizaje, da vitalidad y ayuda a las defensas y reduce el cansancio y la fatiga. De todo esto que dice el Bollicao sobre el hierro, ¿qué es lo que está permitido en la ley? Pues la ley nos dice que si queremos hacer mención al efecto que tiene el consumo del alimento sobre el desarrollo cognitivo, tenemos que poner contribuye a la función cognitiva normal. No pone eso, pone aumenta la capacidad de atención y memoria y mejora la capacidad de aprendizaje. O sea, poco más que te comes un Bollicao y te vuelves más listo y sacas mejores notas, ¿vale? La ley dice que tiene que poner que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Y no es eso lo que pone. Pone da vitalidad y ayuda a las defensas.
Y luego aquí sí, la ley dice ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y ellos dicen reduce el cansancio y la fatiga. Es verdad que no pone ayuda a reducir, pone reduce, pero bueno, está un poco más conseguida, ¿vale? Aquí podéis ver cuáles son las alegaciones de salud permitidas en España. Y ahora, ¿quién se beneficia de la inclusión de este tipo de frases en el etiquetado de los alimentos? ¿Se beneficia el consumidor, que antes no se iba a comprar un bollicao, pero como ahora ha visto que tiene hierro, se lo compra y se vuelve más listo y estudia más y saca mejores notas, porque el hierro es fantástico? ¿O se beneficia la empresa que vende el bollicao? ¿Vale? Esto se hizo un estudio al respecto, ¿vale? En este eje de aquí se representa el porcentaje de productos ultraprocesados que unos padres eligieron cuando fueron a comprar al supermercado, ¿vale? Entonces, a unos padres, fueron distintos grupos de padres, les dieron a elegir entre un montón de productos ultraprocesados que estaban etiquetados de manera distinta. Había unos que estaban etiquetados sin nada, no ponía nada, otros tenían alegaciones de salud, como las que acabamos de ver, y otros, además de las alegaciones de salud, estaban publicitados por un deportista famoso. Eran productos dirigidos a niños, ¿vale? Pues como el bollicao, las natillas o lo que sea. Entonces, ¿qué se vio en el experimento? Pues que los padres que leían la etiqueta, en general, cogían bastante menos productos ultraprocesados que los que no las leían. Y de los que no leían la información nutricional y solo miraban la parte de adelante del envase, si el envase tenía, además de alegaciones nutricionales, la imagen de un deportista famoso, vamos, se vendía muchísimo más. Si tenía alegaciones nutricionales sin el deportista, aumentaba mucho la venta, y si no tenía nada, se vendía menos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el método perfecto para hacer elecciones saludables? Pues lo primero, leer la etiqueta. Y luego que la etiqueta no contenga ni publicidad de personajes famosos, ni alegaciones nutricionales. Vale, una vez hemos practicado un poco con los conceptos que veníamos manejando, vamos a ver ejemplos más prácticos con dos productos cuya publicidad habitualmente va dirigida a jóvenes: las bebidas excitantes y el alcohol. Bebidas excitantes. Esto lo tenemos que tener claro. Las personas jóvenes son personas fisiológicamente inmaduras. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nuestros sistemas, o sea, los seres humanos nacemos estando muy indefensos. Tenemos todos los sistemas a medio desarrollar. El metabólico, el nervioso, el hormonal, unos se desarrollan antes y otros después. El metabólico y el nervioso son de los que más tardan en desarrollarse. De hecho, hasta pasados los 20 años, en torno a los 23, 25, es cuando ya el sistema nervioso deja de terminar de formarse. Hasta esa edad es que no está formado. Luego sigue evolucionando y cambia, pero hasta esa edad es que es inmaduro, o sea, no ha alcanzado todavía todo su potencial. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta. La red neuronal de la gente joven es precaria, es débil, no soporta agresiones igual de bien que la soporta la de un adulto. ¿Por qué creo que conviene llamar bebidas excitantes y no energéticas? El cambio no me lo he inventado yo, eres un nutricionista, luego os diré quién es. Energéticas las denomina la industria, porque la energía se asocia con cuestiones positivas, pero la percepción de nuestro estado de energía no depende de la cafeína y el azúcar, que es lo que llevan estas bebidas, depende de las horas de sueño que hayamos tenido, depende de nuestra situación emocional, depende de lo buena o mala que sea la alimentación que seguimos. La cafeína y el azúcar son excitantes, no son sustancias que nos den energía propiamente dicha, ¿vale? ¿Qué caracteriza a las bebidas energéticas? Lo más llamativo es el exageradamente alto contenido en cafeína que tienen. Pero es que además tienen otras sustancias como la taurina y las vitaminas del grupo B que están en dosis altísimas del 200-300% de la cantidad diaria recomendada y que además potencian el efecto de la cafeína. Entonces, si ya tiene mucha cafeína, pero es que además se mezclan con sustancias que hacen que la cafeína tarde más en metabolizarse y dure más en el cuerpo, se alcanzan unas cotas de cafeína en sangre muy altas, bueno, en sangre y en el sistema nervioso, ¿vale? Además, tienen un alto contenido en azúcar y suelen venir en envases de gran tamaño. ¿Por qué son peligrosas?
Pues la cafeína no es una sustancia peligrosa, no es una sustancia peligrosa si la toman adultos con un consumo razonable, ¿vale? De aproximadamente hasta 5 cafés al día. Adultos que no sean mujeres embarazadas o que tomen medicaciones que no conviene mezclar con excitantes, o adultos a los que les sienta bien, porque hay gente a la que la cafeína directamente le sienta mal, ¿vale? En adolescentes no se aconseja por lo que os contaba, porque los adolescentes son más sensibles al efecto de la cafeína. La dosis de cafeína que ya empieza a tener efectos secundarios en un adolescente es más baja que en un adulto. Para un adolescente de 45 kilos es el equivalente a 2 cafés en vez de a 5 o a 3 refrescos de cola, pero nunca consumidos todos los días, sino un consumo esporádico de que un día me tomo un refresco y al día siguiente 2 y luego estoy un tiempo que no tomo nada, ¿vale? Pero en general la cantidad de cafeína que tolera un cerebro inmaduro es mucho menor a la que es capaz de tolerar un cerebro adulto. ¿Qué ocurre con la cafeína en los jóvenes? Bueno, en los jóvenes y en los adultos, pero en los jóvenes más. Que produce taquicardia, palpitaciones, arritmia, insomnio, ansiedad y, cuidado, en personas que tienen trastorno psiquiátrico, y con trastorno psiquiátrico no hablo de la esquizofrenia, hay otras cosas bastante más frecuentes y que pasan un poco más desapercibidas, como trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de personalidad. El consumo excesivo de cafeína, también el de alcohol, que eso lo veremos ahora, agrava el cuadro que ya tienen de base, ¿vale? Una lata de bebida energética suelen ser de medio litro, por eso he puesto 500 mililitros. 300 miligramos de cafeína, 300, 400, aunque hay alguna que llega a 800, 900. Y eso equivale a tomarse 5 cafés de una vez. La cafeína es tóxica a partir de 1000 gramos, es decir, a partir de 3 latas de esta característica, y a partir de 5000, que ya son 15 latas, te puede matar. Hay gente que se ha muerto por el consumo de bebida energética. Luego, además de la cafeína, tienen vitaminas en unas cantidades muy, muy grandes. Y como en casi todo, no siempre más es sinónimo de mejor, ¿vale? La vitamina B3, por ejemplo, con un consumo muy elevado de 4 o 5 latas diarias durante 3 semanas, puede provocar hepatitis. La B6 provoca molestias en la piel, náuseas, problemas de estómago. Y si se toma en cantidades excesivas durante mucho tiempo, también puede afectar el sistema nervioso, ¿vale? Y luego la taurina, con la que también hubo polémica, de hecho ya hay algunas marcas que se anuncian sin taurina, además de potenciar el efecto de la cafeína, produce vasoespasmo coronario. Las arterias coronarias son las arterias que le dan sangre al corazón y permiten que el corazón trabaje bien. Bien, pues si las arterias coronarias se te contraen, lo que te das se llama infarto. ¿Vale? He puesto esta diapositiva porque me parece que la historia de la publicidad de las bebidas excitantes es muy curiosa. Las bebidas excitantes aparecen por primera vez en 1962 y aparecen en Japón. Eso no es nada en la historia de un alimento, ¿vale? Pensáis el tiempo que tienen los alimentos que consumimos. 1962 hasta ahora, 60 años, o sea, poquísimo. En 1975, en Tailandia, nace Red Bull, ¿vale? Con una publicidad dirigida a obreros, a trabajadores manuales, a gente que trabajaba de noche, a conductores. Ya empiezan con ese marketing asociándose a esa idea de la energía y la recuperación. En 1982 llega a Europa, y llega a Europa porque un empresario europeo viaja a Tailandia, conoce la bebida, se la toma, nota que se recupera bien del jet lag, tal, le gusta la idea de eso, de algo energizante, ¿qué tal? Y decide, me lo llevo, lo exporto. Le añade gas para adaptarla a los gustos de Occidente y empieza a comercializarla en Occidente. Muy poco después empieza a venderse en España, en 1996. Pero la mayoría de los países del entorno tardaron más en adoptarla. No llega a Francia hasta 2008 y un poquito antes de eso, entre 2004 y 2009, en Estados Unidos, que había llegado un poquito después de España, se multiplica su consumo por 3,4 en 5 años, ¿vale? En los últimos 20 años, el consumo de bebidas energéticas se ha disparado, o sea, pero disparado, ¿vale? Hay países, de hecho, como Uruguay, Turquía, Dinamarca, los tenéis por aquí, en los que solo se puede vender en farmacia y no se le puede vender a todo el mundo a partir de cierta edad. Y en Estados Unidos no se venden como bebidas, se venden como suplemento alimenticio. En Tailandia también, o sea, se vendía en farmacia. Era como una especie de preparado vitamínico, ¿vale? Como el Multicentrum y todas estas cosas. Este es el bote del Red Bull original de Tailandia, que tiene más aspecto de medicamento que de fármaco.
Pero en España se vende como refresco. Y me voy a decir, bueno, y a mí, o sea, ¿y eso qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué importa? ¿Por qué es importante que se venda como refresco, como suplemento o que se venda en farmacia? Pues importa, de nuevo, por lo que dice la ley de los refrescos. Si la ley dice que es un refresco, eso implica que se puede vender en casi cualquier sitio. En un supermercado, en una gasolinera, en una tienda de chuchería, en un cine, en una panadería, en una máquina expendedora. Hay bebidas energéticas por todos sitios. El fabricante, porque la legislación que regula los refrescos, evidentemente, es bastante más laxa que la que regula un producto que se vende en una farmacia, que ahí hay ensayos y estudios mucho más exhaustivos que los que miran la composición de los refrescos. Con lo cual, deja que el fabricante vaya experimentando y añadiéndole otras sustancias con mayor libertad. Y luego, que para mí esto es lo más importante, se le puede vender a niños de cualquier edad, porque es un refresco. Esto de aquí es el estante de un supermercado. Lo que está dentro del círculo rojo son todo bebidas energéticas. Excitantes. Si os dais cuenta, están colocadas al lado de las bebidas isotónicas. Está al lado del Aquarium y del Powerade, que creo que está por ahí también abajo, y del Gatorade. La mayor parte de la población española no sabe distinguir entre una bebida isotónica y una bebida energética o excitante, como la queráis llamar, ¿vale? Y no saben distinguirlo porque esta colocación es deliberada. O sea, las bebidas están puestas así para que tú pienses que pertenecen al mismo grupo, pero no tienen nada que ver. O sea, una bebida isotónica en determinado contexto puede ayudarte a la recuperación deportiva. Una bebida excitante no solo te ayuda, es que te perjudica. La otra característica de las bebidas energéticas es que tienen una publicidad muy concreta, ¿vale? Es una publicidad dirigida a jóvenes. Se publicitan mucho en redes sociales, patrocinan eventos de música electrónica, hacen creer que aumentan la capacidad de estudio. Además, van dirigidas expresamente a varones, basándose en los estereotipos de género, ¿no? Suelen patrocinar campeonatos de videojuegos, de deportes extremos, batallas de rap, deportes de motor, ¿vale? Y su mensaje principal es que aumentan la energía y aumentan la creatividad. Vamos a ver un ejemplo, un segundo. A ver, aquí. Aquí se nos carga la página. A ver, esto es Red Bull. Red Bull, es redbull.com, ¿vale? No he puesto productos ni nada. Lo primero que sale cuando te metes en la página, ¿os habéis dado cuenta de que se ha ido, se está volviendo a cargar? Deportes de motor, ¿vale? Deporte, bicicleta, deporte de motor, Call of Duty, videojuegos. Esto tiene pinta de música, pero no, la verdad no sé lo que es. El cubito, a lo mejor es un juego, ahí ya me pierdo, ¿vale? Deporte. Vale, esto es Red Bull. Monster, vale. Monster tiene en la página principal sus productos, ¿vale? Y aquí abajo, motos, videojuegos, motos. Y si os fijáis, aquí podemos ver lo que comentaba antes. Las cantidades por encima, claramente por encima del 100% de la cantidad diaria recomendada de muchas cosas. Y os lanzo otro reto cuando vayáis a comprar. Intentad averiguar la cantidad exacta de cafeína que tienen las distintas bebidas energéticas. Están obligadas por ley a llevar esto, ¿vale? Contenido elevado en cafeína, a partir de cierta cantidad. Pero son muy pocas las marcas que te indican de manera clara cuál es el contenido en cafeína que tiene la lata. Y ahora, ¿la publicidad que hacen las bebidas energéticas funciona? Es decir, ¿la gente que consume bebidas energéticas es la gente que la empresa quiere que compre las bebidas energéticas? Pues en un estudio que hizo la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria se comprueba que sí, ¿vale? El 68% de los adolescentes, que es una cifra muy alta, toma habitualmente bebidas excitantes, mientras que en los adultos la cifra es de un 30%. Una parte importante de los niños de menos de 10 años también las toma, ¿vale? ¿Os acordabais que decía en el primer punto de la publicidad que iba dirigida a jóvenes? Segundo punto, varones. El consumo es mayor en hombres que en mujeres, ¿vale? Lo han visto en el estudio. Entre los consumidores habituales, más o menos la mitad consume las bebidas energéticas ligadas a actividades deportivas. En la página de Red Bull, ¿cuántos anuncios, cuántos banners de deporte habían salido? Y luego, más o menos la mitad, mezcla las bebidas excitantes con alcohol.
Y el alcohol es de lo que vamos a hablar ahora. Y con esto terminamos, ¿vale? Alcohol. Un dato que tenéis que saber. Sabéis que no todas las bebidas alcohólicas llevan la misma cantidad de alcohol, ¿vale? Entonces, para hablar en términos, manejarnos más fácilmente, se utilizan la unidad de bebida estándar. Entonces, 10 gramos de alcohol son una unidad de bebida estándar. Una copa de vino o una cerveza son una unidad de bebida estándar, porque es lo más habitual, lo estándar. Y una copa tiene el doble de alcohol. Con copa me refiero a cubata, ¿vale? A una bebida de alta graduación con refresco, ¿vale? Una copa, 2. Cerveza o vino, 1. En España se bebe más que en otros países, ¿vale? Aquí tenéis datos de un estudio de The Lancet, que es de hace relativamente poco, 2018, los datos de consumo de alcohol de mujeres en todo el mundo. ¿Cuántas unidades estándar de bebidas se consumen en España? Pues, si nos vamos a ver este color, entre 2 y 3. Y somos de los, o sea, estamos en los países que tienen el color más oscuro. Pero es que en hombres nos pasa prácticamente lo mismo. Hay algún país que nos gana, pero tenemos un consumo de unidades de bebida estándar al día de entre 4 y 5. ¿Vale? Somos uno de los países en los que más alcohol se consume. Y eso nos afecta, porque tenemos una cultura, una manera de relacionarnos que es muy permisiva con el consumo de alcohol. ¿Y os acordáis de esto? Que decía que la industria alimentaria mueve mucho dinero. No os lo he comentado muy en profundidad. Os decía que la gente que, no tanto los productores, pero los que envasan y distribuyen, ganan mucho dinero. Porque es lo que os comentaba, ¿no? O sea, todo el mundo come y varias veces al día. Bueno, pues aquí encima tenemos un conflicto entre la economía y la salud, ¿vale? España tiene un sistema económico que depende de la agricultura en gran parte y que además exporta productos alcohólicos. España exporta vino, ¿vale? Entonces, al Ministerio de Agricultura le interesa que se produzca vino. Al Ministerio de Sanidad, evidentemente, no. Pero es que hay momentos en los que tienen que ponerse de acuerdo y eso no ocurre siempre. Esta señora de aquí en medio, ¿vale? Era ministra de Agricultura entre 2014 y 2018. Y aquí en el año 2017 la vemos desde la cuenta oficial del Ministerio promocionando la cerveza. ¿Vale? La misma señora estaba en el mismo periodo, ¿no? 2017, promocionando una campaña de esta sociedad, ¿no? Del vino en España, que iba dirigida a fomentar el consumo de vino entre los jóvenes de 25 a 45 años. 25 años, ¿eh? O sea, el consumo de alcohol por debajo de los 18 está prohibido. Y ya os digo yo que entre los 18 y los 25 no hay mucha diferencia. Entonces, mientras esto ocurría, Sanidad estaba con esto. Con el 68,2% de los menores de edad han consumido alcohol en el último mes, pero tú tranquilo que seguro que tu hijo no bebe, ¿verdad? Como diciendo, habla con tu hijo que estará consumiendo alcohol y tú no te enteras y no se puede beber alcohol. ¿Vale? Esto tenemos que volver a tenerlo en mente. Si ya la cafeína era un agente agresor para el cerebro inmaduro, lo del alcohol sobre el sistema nervioso de verdad que es una barbaridad. O sea, el alcohol destruye neuronas, literalmente. Provoca alteraciones cognitivas, es decir, empeora la memoria y favorece que aparezca demencia, y además alteraciones emocionales, porque aumenta el riesgo de episodios de ansiedad y aumenta el riesgo de depresión, el consumo de alcohol, ¿vale? Además de eso, aumenta el riesgo de todos los cánceres por los que pasa, ¿vale? Si vais viendo la gráfica desde la esquina de arriba a la de abajo, cavidad oral, esófago y laringe, ¿vale? Así que por lo que pasa, colon y recto, el tubo digestivo, hígado, porque ahí se metaboliza y luego se extiende, porque al final el alcohol pues, se absorbe, y aumenta también el riesgo de cáncer de mama. Aumenta el riesgo de hipertensión, de ictus, de úlcera de estómago, de cirrosis, voy señalando aquí, que esto sonará más a todos, de pancreatitis y luego de violencia y lesiones. Ahora esto lo vemos ahora con un poco más de detalle. Lo que señala esta gráfica, lo que es interesante de esta gráfica, es la forma de la línea, ¿vale? Este es el consumo de alcohol y este es el riesgo de padecer la enfermedad. No hay ningún consumo, o sea, consumo cero, riesgo cero, ¿vale? Consumo cero, riesgo cero. Consumo cero, riesgo cero.
Pero en cuanto aumenta el consumo, aumenta el riesgo. No hay ningún consumo de alcohol que sea seguro, ¿vale? No existe eso de, bueno, si me tomo 2 copas no pasa nada. El problema es yo cuando me tomo 5. Sí, pasa menos que con 5, pero pasa. No hay ningún consumo de alcohol con el que no pase nada, ¿vale? Que yo creo que sí que existe un poco esa cultura de, pues hasta 2 cervezas al día, o hasta 2 copas de vino al día, o por tal, no pasa nada. Sí pasa. Cuanto más bebas, más pasa, pero con una pasa. Vale, esto es un estudio del periódico The Economist, ¿vale? De 2019, que habla sobre el daño que provocan las distintas drogas. La parte que está en azul son daños más relacionados con el daño al usuario, a la persona que lo consume, y la parte marrón es el daño al entorno. Entonces, el alcohol, es verdad que si nos quedamos solo con la parte azul, ¿vale? No es la droga que más, bueno, nota, el alcohol es una droga porque es adictivo, ¿vale? El alcohol es una droga blanda, si queréis, una droga con, que se consume o cuyo consumo está naturalizado en nuestra sociedad, pero es una droga. Entonces, no es la droga que más daño le produce al usuario, aunque cuidado, que produce bastante, ¿vale? Esta es la mortalidad, aquí está la dependencia, el daño a la salud mental y esta es la pérdida de bienes y el deterioro de las relaciones personales, ¿vale? Pero vaya, que no está muy lejos, de hecho está por encima del de la cocaína, ¿vale? Y luego el daño que provoca a los otros. Provoca daño en el entorno, a la comunidad y daños medioambientales, económicos. Hace que se cometan delitos y agresiones y además deteriora las relaciones familiares, ¿vale? El alcohol tiene un impacto enorme en la salud y en la calidad de vida de la gente que lo consume y sobre todo en la gente de su entorno. De hecho, lo he subrayado porque me llamó la atención. El titular era ¿por qué el alcohol es legal cuando las otras drogas no lo son? Vale. El alcohol sabemos que deteriora las relaciones familiares y aumenta la probabilidad de verse involucrado en una agresión, ¿no? Lo veíamos un poco en la gráfica anterior. ¿Y qué dice la publicidad del alcohol? Que es el sabor que une a los amigos. Sabemos que los consumidores de alcohol mantienen más relaciones sexuales de riesgo que los que no beben y que eso hace que aumenten las enfermedades de transmisión sexual y los abortos. ¿Y qué te vende la publicidad del alcohol? Pues una mejoría en tus relaciones afectivas. Sabemos que los consumidores de alcohol tienen más riesgo de desarrollar enfermedad mental y además sufren depresión y ansiedad con más frecuencia. ¿Y qué dice la publicidad del alcohol? Que aumenta tu creatividad, ¿vale? Que el alcohol te sirve para mejorar tu creatividad. Las personas que hoy tienen dependencia del alcohol, que lo consumen de forma abusiva, no empezaron siendo alcohólicos desde el principio. Empezaron con un consumo esporádico, con un consumo moderado, y luego de pronto la vida se te complica y aumenta tu consumo de alcohol, ¿vale? Eran consumidores esporádicos o consumidores habituales de cantidades pequeñas a los que de pronto un día los deja su pareja o se quedan sin trabajo o se rompen una pierna y están solos y no tienen muy claro cómo gestionar sus emociones o deciden desquitarse de que lo ha dejado la novia saliendo de fiesta, todo lo que no habían salido antes, y entonces empiezan a aumentar su consumo de alcohol y empiezan a ligarlo a estados emocionales. Un 10% de la gente que bebe termina desarrollando adicción por estos mecanismos, ¿vale? Evidentemente nadie se hacía adicto la primera vez. Bueno, y si el alcohol es tan malo, ¿por qué no se restringe más el acceso al alcohol y a su publicidad? Porque ya habéis visto en la publicidad que lo que cuenta son mentiras absolutamente flagrantes. Las sugiere, ¿vale? Pero mentiras. Te venden que el alcohol hace todo lo contrario a lo que en realidad hace. Entonces, en España se ha intentado en los últimos 14 años cambiar la ley que regula la venta de alcohol. 4 veces. Y las 4 veces la industria del alcohol ha conseguido que eso no tenga lugar, ¿vale? Podéis ver la entrevista al abogado este que lo afirma aquí. ¿Qué razones dice la industria alimentaria? ¿Por qué dice la industria alimentaria que es mejor que no se regule? Primero, porque no hace falta. Como bueno, habría que discutirlo si es la droga o la sustancia que se consume que genera más daño en salud y en el medio social y familiar. Que no hay suficientes estudios científicos que lo respalden. Que os digo que no.
Podemos discutir matices, pero eso tampoco es verdad. La regulación tendrá consecuencias negativas imprevisibles. Bueno, legalmente es muy difícil de hacer y que la industria del alcohol, que ya ellos ya se están encargando de liderar iniciativas para reducir el daño en la salud, ¿no? Y el daño social que va asociado al alcohol. Yo creo que si alguien tiene que encargarse de mitigar el daño en la salud y el daño social que produce el alcohol, quizá no deberían ser los que producen y venden el alcohol. Y de verdad tiene la industria tanto poder, ¿no?, como para haber conseguido que no haya regulación de la publicidad y para frenar 4 intentos en tan poco tiempo. Pues os pongo un ejemplo. Yo no sé si os acordáis de los componentes que hemos visto antes, que era obligatorio que llevara una etiqueta. Pues bien, esta ley no aplica a las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas solo tienen que llevar etiqueta si tienen más del 1,2% de alcohol. Si tienen menos, ni siquiera hace falta que lleven etiqueta. Pero es que cuando es obligatorio que la lleven, la información que tienen que contener es bastante menos que en el caso anterior, ¿vale? Ahí está puesta. Lo que no está, o sea, el alcohol no tiene que llevar ni los ingredientes ni la información nutricional, ¿vale? Que hemos visto que la información nutricional era la tabla principal que nos permitía conocer el alimento y tomar decisiones. Pues eso, el alcohol por ley no tiene que llevarlo. Así que imaginad si la gente que lo produce y lo distribuye tiene capacidad de presión sobre quien hace la ley. Y ahora os lanzo una pregunta para que la penséis o si queréis la comentemos, que es que tanto el alcohol como las bebidas excitantes, que son ambos sustancias adictivas, dirigen su publicidad habitualmente a jóvenes, que es además el grupo de población al que más perjudica el consumo de estos productos. ¿Por qué creéis que es? Con esto hemos terminado la presentación, ¿vale? Sí que los pasos rápidos, había traído unos cuantos libros que creo que quizás os pueden gustar, ¿vale? Este ganó un Pulitzer y cuenta cuáles son las técnicas químicas con las que la industria alimentaria le añade aditivos a la comida para hacerla más deseable, para llegar a hacerla adictiva, ¿no? Este habla sobre el impacto ambiental de la dieta, el impacto ambiental de la dieta, ¿vale? El efecto en el medio ambiente. Este es una guía práctica sobre cómo ser vegetariano sin poner en riesgo la salud. Y este tiene información interesante sobre alcohol, bebidas excitantes y refrescos, ¿vale? Es sobre bebidas. De Julio Basulto he sacado algunas de las cosas que os comentaba de la bebida excitante, ¿no? Antes he dicho por ahí, esto no lo he dicho yo, lo he dicho un nutricionista, este de aquí, ¿vale? Bueno, pues yo con esto doy por terminada mi intervención y me pongo a vuestra disposición para que me preguntéis o me comentéis lo que queráis. A ver si puedo salir de aquí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma Moreno, y si queréis, pues efectivamente podéis hacer alguna pregunta. Yo he encontrado especialmente interesante para vuestras edades, pues esos datos científicos que muchas veces no se nos dan a conocer deliberadamente, sobre que nuestros cuerpos no están preparados para aceptar ninguna cantidad de alcohol, que cualquier cantidad de alcohol es un tóxico, y los efectos tan perniciosos de las bebidas energéticas, que se piensa que, bueno, pues para espabilarme y refrescarme, y resulta que te estás dando ahí una sobredosis de cafeína innecesaria que pone en riesgo nuestra salud. En fin, si queréis hacer alguna pregunta, bien a través del chat, o si vuestra profesora o vuestro profesor abre el micrófono, la podéis hacer oralmente. Yo sí tengo. Bueno, una cosilla. Primero, algunos han tenido que ir a algunos centros porque era cambio, ¿vale? De hora. Pero bueno, lo primero, como siempre, Paloma, muchísimas gracias, porque además a mí me ha parecido, como siempre cuando te escucho, que estaba todo clarísimo y súper bien explicado. Quería hacerte una pregunta y quería hacer un comentario, principalmente porque el otro día leí en un periódico, un artículo que precisamente hablaba de un chico, dice, os voy a leer el titular: los efectos de la adicción a la bebida energética, un joven acaba en la UCI con fallo renal y cardíaco. Yo me quedé alucinada porque es que no me podía imaginar, o sea, yo en general sabía que las bebidas energéticas, además en exceso, no son precisamente buenas, pero como para acabar en la UCI con fallo renal y cardíaco, la verdad es que, vamos, que leí... elevado acumulado, fundamentalmente debido a
a las altas dosis de cafeína que tiene, potenciado a veces por la taurina, lo provocan. O sea, no es el único caso documentado. El chico tiene 21 años y cuando fue examinado los médicos encontraron que presentaba fallo renal con retención urinaria y severos daños en el corazón. Vamos, que yo... En fin, me pareció bastante impresionante. Y, y nada, y bueno, la pregunta que yo quería hacerte, aunque es un poquito sensacionalista a lo mejor, pero ¿realmente nos engañan? O sea, cuando yo voy a comprar pan de molde y me pone 100% natural, no estoy consumiendo algo 100% natural, entonces. A ver, no es una ilegalidad porque lo que está recogido en la ley como definición de natural, el producto lo cumple. Lo que yo quiero dar a entender aquí es que la ley es más permisiva de lo que yo considero que tendría que ser. Al final, la salud pública es un esfuerzo de todos. O sea, la salud pública no la llevan a cabo solo médicos, la llevan a cabo los consumidores, la lleva a cabo el personal sanitario, la llevan a cabo los legisladores, los economistas, ¿vale? En la mayor parte de cosas que tienen que ver con la salud intervienen muchísimas variables que no tienen que ver con el sistema sanitario, ¿vale? Y la legislación es una de ellas. Vale, gracias. Genial, por ahí te decían algo, ¿no? Sí, han preguntado por los nombres de las aplicaciones, pero yo las recordaba y las he puesto yo en el chat. Están ahí puestas, ya he visto. ¿Alguna pregunta más? De todas maneras, están en las diapositivas, ¿eh? O sea que... Sí, dentro de una semana o dos, cuando ya el vídeo esté editado y colgado en la web de la universidad, tenéis la conferencia entera y el PowerPoint a vuestra disposición, ¿eh? Con todos los enlaces y las direcciones que ha mostrado Paloma. Bueno, pues yo lo último os diré que el tratamiento que, según en este artículo, le tuvieron que aplicar a este chico, el que os he dicho antes de las bebidas energéticas, en principio habían pensado practicarle un trasplante simultáneo de corazón y riñón. Que o sea, vamos, yo creo que, en fin, al final se optó por practicarle varias cirugías renales y un tratamiento farmacológico para los daños cardiovasculares, pero en fin, que no sé, que quizás el tema de las bebidas energéticas que incluso a lo mejor las regalan, ¿sabes? Que yo he visto en eventos académicos. En sitios donde hay ordenadores, es que no sé cómo se llaman, no son ciber, son como sitios que tienen ordenadores potentes y tú pagas un dinero para jugar. Ahí se suelen vender en nevera y las suelen regalar, y en las bibliotecas universitarias también. En el gimnasio me la han regalado a mí. Sí, entonces o sea, me parece muy bien dirigida, muy específica, que persigue un perfil muy concreto y llegan bien, lo consiguen. Y además se están sofisticando, porque el día que a mí me la ofrecieron en el gimnasio, yo dije que no podía tomar bebidas con azúcar y me la ofrecieron sin azúcar. Sí, de hecho ahora hay algunas que son sin gas, que además llevan ginseng y llevan té y un montón como de cosas medio naturales, que a la vez siguen llevando cafeína, ¿no? Pero sí, claro, o sea, se adaptan a los tiempos. Es normal, o sea, al final esto es un juego de poder y contrapoder. Sí. Bueno, pues como no hay más preguntas por el chat y nadie abre micrófono, pues lo que vamos a hacer es daros las gracias a todos y todas cuantos habéis estado conectados, sobre todo a los profesores y profesoras, que sois los que lo habéis hecho posible. Esperemos que saquéis alguna conclusión interesante, que hayáis aprendido a cuidar mejor de vosotros. Y nada, muchísimas gracias, Paloma. Un placer haberte oído y seguimos con nuestro ciclo. La próxima conferencia será el día 3 de diciembre, la dará una profesora de la universidad y se llama La Tierra vista desde el espacio, satélite y drones. Si queréis asistir, la última de este primer trimestre será el 22 de diciembre, la dará el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas y se llama Claves de la madurez, es decir, va a hablar de en qué consiste ser una persona madura. Cuando nos dicen, sobre todo en la edad que tenéis vosotros, que madures de una vez, ¿cuándo vas a madurar? ¿Que eres un infantil? Pues, ¿en qué consiste eso? Quizá también en aprender a comer bien y a no tomar lo que uno no debe. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.